Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para continuar aprendiendo más acerca de el átomo. Hemos trabajado en las sesiones anteriores los modelos atómicos precedentes a lo que hoy en día conocemos como el modelo atómico actual. Así que vamos a observar cuáles son esas características que hacen único al modelo que hoy en día conocemos del átomo. Y asimismo conoceremos cuál es la estructura del átomo de una manera actualmente aceptada y conoceremos el núcleo atómico, qué es lo que lo compone y justamente cómo representar a los elementos químicos utilizando los conceptos de la teoría atómica actual. Acompáñenme entonces a ver este interesante tema que corresponde al curso de química dirigido para el segundo año de secundaria. Bueno, como es costumbre, antes de presentar una teoría en relación, en este caso, al átomo, es importante contextualizar las cosas. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, usualmente cuando vamos a hablar de concepciones históricas, en este caso del átomo, hablamos de un mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué pasaba en la ciencia? Recuerdan que habíamos dejado la clase anterior hablando del modelo o de los modelos de Rutherford y Niels Bohr, ¿no es cierto? Que fueron en 1911 y 1913, o sea, inmediatamente Bohr refuta a su maestro Rutherford y propone un nuevo modelo de átomo. Sin embargo, nuevas experiencias, como ustedes ya habían visto en el tema anterior, poco a poco se iban descubriendo nuevas cosas y se tenía que mejorar ese modelo. Entonces, esto pasó con el modelo de Bohr, que él se fundamentó básicamente en el hidrógeno. Hizo un avance notable en relación a predecir de que el electrón se movía en órbitas circulares, pero ya sabemos que no es así. Pero sobre todo que el electrón puede saltar de un nivel de energía a otro. Entonces, eso también explicaba la emisión de fotones o la absorción de fotones, en este caso también podría ser de un átomo, de un electrón a nivel atómico. Y bueno, pero habían fenómenos que no se podían explicar y que para eso tenían que descubrirse nuevas cosas. Por eso, mientras tanto, esto pasaba en la ciencia. Teníamos la dualidad de onda-corpúsculo, descubierta en este caso por Louis de Broglie, que propuso justamente eso. Justamente propuso esto dentro de la etapa de 1920 a 1930, en el año 1924 para ser más precisos. Si ustedes recuerdan, hace poco hemos tenido el tema en el tema de ecología, lo que es la luz, ¿no es cierto? Y la naturaleza de la luz. Justamente por esas épocas se estaba investigando también acerca del átomo, qué características tiene. ¿Por qué si la luz, siendo una energía, digamos, fluctuante, tenía esa doble naturaleza, entonces el átomo también? Y es muy probable que todos los objetos tengan una doble naturaleza, es decir, tengamos una dualidad onda-corpúsculo. Justamente acá vamos a mostrar parte del video. Todos en este caso, los átomos podrían tener una doble naturaleza, es decir, una naturaleza ondulatoria y una naturaleza corpuscular. Como vemos acá, la historia de la teoría onda-corpúsculo data hace bastante tiempo. Newton fue el que propuso la teoría corpuscular de la materia. Sin embargo, después se propuso que la materia se trasladaba en ondas o a partir de ondas. Tuvo que venir Albert Einstein para también tener en cuenta un aporte en relación al efecto fotoeléctrico, según el cual la luz incidía sobre una placa y podía emitir electrones. Es decir, de alguna manera algo hacía que los electrones salgan de ese material. Entonces, no se podía admitir que la luz tenía solamente naturaleza ondulatoria, sino que también tenía naturaleza de materia corpuscular. Por lo tanto, de Broglie es el que plantea que todo tiene naturaleza ondulatoria y corpuscular.
La diferencia es que los electrones son muy pequeños, entonces su longitud de onda, al ser pequeños, es bastante mayor. Nosotros como personas, nuestra longitud de onda en este caso sería imperceptible, porque como tenemos una masa mayor, por esa razón es que no tendríamos una longitud similar. Bueno, ¿qué más pasaba mientras tanto? Schrödinger demostraba la ecuación de onda, la famosísima ecuación de onda de Schrödinger, que se basaba justamente también en la dualidad ondulatoria corpuscular de la materia. Esta ecuación, de alguna forma, resumía y utilizaba también el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero a manera de postulado nada más. Ya Heisenberg lo demostró en 1927, como vamos a ver más adelante. Schrödinger propone justamente una mecánica cuántica que reemplazaba a la mecánica clásica propuesta hasta ese entonces. Esta mecánica cuántica establecía que un electrón se podía definir en un átomo con 4 números cuánticos, el NLMS, que vamos a ver más adelante que es fundamental para la teoría atómica actual. Así que Schrödinger de alguna manera recapitula y puede unificar todo lo que se conoce del átomo, pero esta vez colocándolo desde el punto de vista cuántico. Y propone justamente una ecuación que justamente traduce lo que era conocido hasta ese momento como la situación o la ecuación de la onda de un átomo. Entonces ahí tenemos justamente lo que representa la ecuación de Schrödinger para la naturaleza del átomo. Muy bien. Y por aquí tenemos el principio de incertidumbre propuesto por Werner Heisenberg, que básicamente el principio de incertidumbre menciona que en un electrón que se está moviendo en un átomo es imposible conocer tanto su posición como su velocidad al mismo tiempo, o lo que se conoce como su posición y su momento. El momento está relacionado con la velocidad. Entonces, poder definir a la posición y a la velocidad al mismo tiempo es imposible. O es uno o es lo otro. De manera que, sobre todo a nivel atómico, dado que las partículas se mueven con mucha velocidad. Entonces, este principio de incertidumbre justamente propone que no sabemos exactamente la posición de un electrón alrededor del átomo. Lo que sabemos es una región donde hay mayor probabilidad en la que se encuentra un electrón en el átomo. Entonces, de esa manera, podemos definir que la posición y al mismo tiempo la velocidad son excluyentes para poder determinarlas en un mismo momento. Entonces, con esto vamos redondeando la idea del átomo, ¿no es cierto? Ya sabemos que las órbitas de los electrones no son circulares, no son exactamente, elípticas, pueden variar, pueden ir en movimientos ondulatorios, pero lo que sí sabemos es que alrededor del átomo ya se había concebido distintas capas. Ya lo sabíamos esto desde Bohr, ¿no es cierto? Y no solamente capas, algo que no conocía Bohr era que dentro de cada capa podían haber subniveles, y dentro de cada subnivel podían haber orbitales incluso. Y justamente este es el modelo atómico hoy en día aceptado del átomo, que de alguna manera Schrödinger propone justamente en su teoría con la ecuación de la onda para poder conocer la posición de un electrón a través de 4 números cuánticos. Y bien, entonces, esos son los descubrimientos más importantes o las propuestas teóricas más importantes en relación al átomo. Pero hay un evento también que, ya pasa al año 1930, es decir, ya fuera de la década del 20 al 30. Es un evento en el que se descubre una de las partículas fundamentales del átomo, y que es el neutrón. Vamos a activar acá el video. A ver, miren. Como dice aquí, en el año 1920, Rutherford, como dice aquí, realizó experimentos, obviamente, tratando de explicar por qué razón
las fuerzas electromagnéticas que están en el núcleo no no autodestruyen justamente esto. Porque se supone que si el protón o los protones están en el interior del núcleo, ya se había descubierto el protón, ¿por qué razón si que todos son positivos no se repelen, no se destruyen? Entonces, debería haber una partícula que haga que esto sea, que sea neutral, es decir, propone de manera teórica la existencia de una partícula neutral, sin carga. Entonces, primera vez planteado fue por Rutherford, pero él lo planteó, no lo descubrió. Después de él, se hicieron otros experimentos, como dice aquí, por Bott y Becker, donde observaron que bombardeando partículas alfa al berilio, emitía una radiación neutra. Pensaron que esa radiación eran los rayos gamma, pero no determinaron hasta un poquito después que eran en realidad. Sin embargo, hubo un experimento fundamental de la pareja Joliot-Curie que hicieron lo mismo y determinaron, bueno, bombardeando con partículas alfa la parafina, en el año 32, como dice acá, que bombardeando partículas alfa a la parafina, que está compuesta principalmente por hidrógeno, se podía despedir protones, perdón. Es decir, podía chocar y botar protones. Desprendía protones. Esto era muy característico y muy, qué sé yo, preocupante, porque no se sabía entonces si eran rayos gamma, no podían haber chocado. Por lo tanto, pensaron que eran fotones. Recordamos que los fotones en ese tiempo tenían naturaleza corpuscular. Sin embargo, James Chadwick, es el que rechaza esta idea del fotón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienen naturaleza corpuscular, pero recuerden que la masa es nula. Es decir, no hay masa. No hay forma de que una partícula que no tiene masa desplace una partícula que sí tiene masa. Entonces, él emocionado va y le cuenta a Rutherford, porque era su maestro. Hay una pequeña historia acerca del descubrimiento del neutrón. Chadwick trabajaba con Rutherford. Y al ver ese experimento, él dijo, no, Rutherford, no es posible que sean fotones ni rayos gamma. Estos tienen que ser los neutrones. Entonces él volvió a repetir el experimento que ustedes están viendo allí en la imagen, bombardeando partículas alfa a la parafina y botando protones, perdón, y descubrió justamente allí el neutrón. Es decir, propuso la existencia ya demostrada en el laboratorio del neutrón. Algo interesante acerca de la obra o la historia de Chadwick es que él quería estudiar matemática pura, pero le recomendaron mejor estudiar física al lado teniendo como guía a Rutherford. Decía, pero no, ¿para qué voy a querer estudiar eso, no? Le dijeron, si tú quieres ser importante y descubrir cosas, al lado de Rutherford vas a llegar a descubrir, vas a llegar a tener importancia científica. Y valga la verdad que fue así, ¿no? Entonces, de alguna manera, le convino estar justamente al lado de Rutherford y poder aprender y en este caso proponer la existencia o descubrir justamente la existencia de una partícula que ya Rutherford había propuesto en 1920. Entonces, chicos, para no aburrirlos, todo esto es el mientras tanto en la ciencia, en el más o menos de la década del 20 al 30, un poquito más del 30 tal vez para el descubrimiento del neutrón, para poder definir lo que es el modelo atómico actual. Así que ahora sí, vamos a ver cuál es el modelo atómico actual. A ver, veamos. Observen. Este modelo se desarrolló en la década del 20, como ya les comentaba. Resultado del aporte de conocimiento de varios científicos, entre ellos Louis de Broglie, que es el que está acá primerito, vamos a mencionándolos y colocando su imagen. De Broglie, Albert Einstein, que está aquí, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg sobre todo. Este modelo atómico actual está basado en la mecánica cuántica ondulatoria, como ya les había mencionado, que propuso Schrödinger,
la cual está fundamentada en los números cuánticos. Los números cuánticos, ¿quiénes son? Son 4 NLMS y sirven para describir a cada uno de los electrones de un átomo. Cabe destacar que para los electrones de un mismo átomo, la combinación de estos 4 números nunca es la misma. Es decir, cada electrón tiene una combinación de números cuánticos, de manera que ahora sí podemos decir que conocemos de manera más exacta la posición, la energía, el lugar, incluso hasta el giro de un electrón en el átomo. Entonces, era el modelo que hoy en día es el más aceptado para la estructura atómica. Bueno, obviamente este modelo tenía algunos postulados, algunos enunciados. Los electrones están distribuidos en niveles de energía fijo estacionarios, como alrededor del núcleo. ¿Qué más? Los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder ni ganar energía y solo lo hacen cuando pasan de un nivel a otro. Obviamente, es decir, no están constantemente sin tener un paso de un nivel a otro, el poder ganar energía o perderla. Solamente lo hacen cuando pasan de un nivel a otro. 3. Un nivel de energía está formado por igual número de subniveles. 4. Un subnivel de energía consta de uno o más orbitales o nubes electrónicas. Y eso también es algo que no conocían anteriormente. Es decir, la propuesta de los orbitales, que son las regiones probables donde está el electrón. Un orbital o nube electrónica se llena con 2 electrones con rotación contraria. Es decir, distinto número de spin. Ya cuando veamos nosotros más adelante los números cuánticos, vamos a entender justamente esto. Lo que ahorita quiero que comprendan, chicos, es esta imagen que está acá a la derecha. Y miren, no vayan a pensar que cada puntito es un electrón distinto. Lo que estamos viendo es una superposición de fotos de un átomo, en la que cada una de ellas capta la posición de un electrón presente en un orbital. Los electrones están representados por puntos negritos. Pero, ojo, son electrones, pero estamos hablando de un tipo de electrón. La zona donde hay la mayor cantidad de puntos negritos, ustedes observan que es la parte del medio, así media circular, ¿no es cierto? Entonces, esta zona, decimos que corresponde a un electrón en el orbital S. O sea, ya no hablamos acá de dónde está exactamente, porque no se puede. En la teoría atómica actual hablamos de la región más probable donde se encuentra un electrón. Y en este caso, ¿dónde se encontraría con mayor probabilidad el electrón? Se encontraría en este sector esférico, ¿no es cierto? En este sector circular, perdón. Por lo tanto, se trata de un orbital S. Así es como hoy en día se tiene en cuenta la posición de un electrón dentro o alrededor del núcleo atómico, en la corteza terrestre, en la corteza del átomo, es decir, en la nube electrónica. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar entonces, ya les expliqué cuál es el modelo atómico actual. De alguna manera, toda la parte histórica se termina aquí. Ya tenemos ahora sí el modelo atómico y es momento de poder estudiar la estructura atómica. Ahora sí, ¿cuál es la estructura básica del átomo? Bueno, el átomo está constituido básicamente por 2 partes, el núcleo y la corteza, como les había comentado, o nube electrónica. En el núcleo encontramos al protón y al neutrón, y en la corteza encontramos a los electrones, es decir, la partícula formada es el electrón. Bueno, chicos, ya esto lo conocían ustedes desde Rutherford. El núcleo atómico es muy pequeño en comparación con la corteza o nube electrónica. Es 10.000 veces menor, incluso habíamos dicho ya desde el modelo atómico de Rutherford, ¿no es cierto? Y bueno, en la nube electrónica ya saben que están los electrones, y en el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones. Los protones, que dice acá, son las partículas con carga positiva, y bueno, los vamos a representar con el símbolo P y un más en la parte superior derecha. Ya se imaginan por qué, es por la carga. El neutrón es una partícula que no tiene carga.
y se representa con la N, y bueno, vamos a colocarle un cerito, una bolita, porque no tiene carga. Y el electrón tiene carga negativa y se representa con la E y un signo menos en la parte superior derecha. Bueno, ¿qué más podríamos decir? El núcleo, por lo general, es diminuto, es pequeño en relación a todo el átomo, pero al mismo tiempo, a pesar de ser pequeño, representa la mayor masa del átomo. Eso quiere decir que principalmente el átomo es un espacio, digamos así, vacío, ¿no? O hueco. Solamente los electrones que giran alrededor del núcleo se encuentran acá, pero la masa principal se encuentra en el centro, en el núcleo atómico. Los electrones no tienen un peso considerable como para poder decir que incrementan o decrementan en mayor proporción el peso atómico. El peso se encuentra principalmente en el núcleo, ¿ok? Muy bien, entonces de esta manera están dispuestos. Miren, observen ustedes, acá tenemos la nube electrónica que está alrededor, el núcleo, los electrones girando en órbitas elípticas, pero ya saben ustedes, de acuerdo a lo que les hemos comentado, esta figura, pues, de alguna manera trata de captar un electrón en su momento, ¿no? Pero es imposible, no podemos saber exactamente o fotografiar un electrón justo en el mismo momento que está girando. Sabemos simplemente que está, o posiblemente en un orbital, cumpliendo una serie de 4 números cuánticos. Bueno, chicos, entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es centrarnos en 3 partes. Lo que son el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones que tiene un átomo. ¿Ok? Esto significa que estamos hablando del núcleo y la corteza o la nube electrónica. Pero básicamente, hablemos de los neutrones, los protones y los electrones. Si queremos hacer un review, una recuperación rápida, una retroalimentación violenta así de las partículas fundamentales en el átomo, acá le estoy colocando una tabla con el nombre de la partícula, quién descubrió esta partícula, su símbolo, su masa en gramos, por si acaso en gramos, y la carga relativa, es decir, la carga relativa en relación al electrón. Acá tenemos una carga negativa -1, el protón +1 y el neutrón 0. Y bueno, ya sabemos acá los datos de los descubridores, con el año incluso. Y la masa, para que ustedes puedan observar la masa del electrón en comparación con la del protón y el neutrón. Las masas del protón y el neutrón son casi similares, son prácticamente lo mismo. Pero la del electrón, ahí sí estamos muy abajo. Casi creo que 10.000 veces menor, incluso, ¿no? Incluso acá el 9 también implica una diferencia sustancial. Entonces, más de 10.000 veces menor. Entonces, el peso de los electrones es muy minúsculo en comparación con la del protón y el neutrón. Muy bien. Ahora, ¿cómo se representa un átomo y cuáles son sus propiedades atómicas? Bueno, la representación de un átomo, similar a lo que vemos en la tabla periódica, es el símbolo del elemento como letra principal, letra grande, puede ser una letra o puede ser un conjunto de letras. Puede ser 2 letras, si tenemos un átomo conocido y definido. Siempre va a tener en la parte inferior el número atómico. Este número atómico determina su orden en la tabla periódica. Es decir, si tenemos el número atómico 1, es el hidrógeno, empieza con la tabla periódica y 1. Luego el número 2, 3, 4, 5, 6, etc. El número superior, el número de masa. Este número de masa ya vamos a ver qué propiedad tiene. Bien, entonces, así es como se representa el átomo. Su símbolo, número atómico y número de masa. Es decir, básicamente lo que tenemos en el núcleo. Ahora desarrollemos cada una de estas características o propiedades atómicas. El número atómico está dado por el número de protones, dice acá, ¿correcto? O por el número de electrones que hay en la corona, pero siempre y cuando tenga o esté neutro, por si acaso. Se representa por la letra Z.
Veamos. Z entonces es igual a el número de protones. Pero en el caso que tengamos un átomo neutro, ojo, solamente en el caso del átomo neutro, el número de protones coincide con el número de electrones y eso sería igual a Z. Hay que tener en cuenta que cuando decimos neutro significa que la carga es cero, es decir, no hay más cargas positivas ni negativas, está en un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio de cargas positivas con cargas negativas, por lo tanto, es igual el número de protones a el número de electrones. Y ahora, el número de masa, la letra A, se representa por la suma de protones y los neutrones. Recuerden que los protones y los neutrones son las partículas más pesadas. Entonces, justamente por eso, el peso o el número de masa está representado por la suma de protones más neutrones. Es decir, A es igual a Z más N. N representa el número de neutrones. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver un ejemplo antes de pasar a la práctica. A ver, veamos un ejemplo y vamos a hablar acerca del átomo de carbono. Observen. A ver, acá tenemos una infografía. En esta infografía se representa un átomo de carbono, pero más o menos abierto a la mitad, dice, ¿no? De lo que ustedes pueden ver, ¿cuántos electrones tiene el átomo de carbono? Tiene 6 electrones. ¿Cuántos protones tiene? Tiene 6 protones. ¿Y cuántos neutrones? Tiene 6 también. Vamos a ver cómo representar al átomo de carbono. Bueno, primero, notemos que el átomo está en forma neutra, es decir, la cantidad de cargas positivas, es decir, los protones, está en la misma cantidad que las cargas negativas, es decir, los electrones. Entonces, empezamos por acá. ¿Cuántos protones tiene? 6. ¿Cuántos neutrones tiene? Tiene 6. ¿Cuántos electrones tiene? Pues tiene 6. ¿Por qué? Porque recuerda que está en forma neutra. O sea, hay la misma cantidad de protones, tiene que ser igual a la misma cantidad de electrones. ¿Ok? Muy bien. Esto significa que el número atómico, es decir, Z, es igual a 6, dado que coincide con el número de protones. De la misma forma, la masa atómica es igual a Z más N, es decir, el número atómico más el número de neutrones, es decir, el número de protones más el número de neutrones sería 6 más 6, 12. Entonces, para el átomo de carbono, su masa atómica es 12 y su número atómico es 6. Por esa razón es que es común encontrarlo de esta manera. Carbono, 12 arriba y 6 abajo. Así es como lo escuchan. ¿Se entendió? Entonces ya ustedes con este dato pueden ustedes deducir las 3 cantidades principales de los números de protones, neutrones y electrones para un átomo cualquiera. Ahora sí. Tenemos acá ejercicios para desarrollar. Tenemos al magnesio, tenemos al potasio, el hierro y el fósforo. Bueno, voy a desarrollar un ejemplo, un ejercicio, y ustedes espero que puedan completar también el restante. Bueno, ya está bien, 2 ejercicios. Vamos a desarrollar en todo caso los 2 primeros. A ver, empecemos con el magnesio. El número de protones sería igual al número atómico. Es decir, en este caso tengo 12. ¿Qué más? Recuerden que esto vendría a ser Z. Acuérdense, chicos, lo que hemos visto ya hace unos minutos. Esto es Z. Y el de arriba sería A. Ahora sí. Muy bien. Y recordamos sobre todo la expresión que gobierna al número de masa, al número atómico y los neutrones. ¿Cuál es esa ecuación? La ecuación, vamos a colocarla acá con rojito, es A mayúscula es igual a Z más N. Esa es la ecuación que vamos a tener en cuenta para desarrollar
Cualquier tipo de preguntita. Está sencillísimo. Entonces acá, ahí está. Entonces, tengo que A vale 24, Z vale 12. ¿Cuánto vale N? Pues N tiene que ser la diferencia. Es decir, 24 menos 12 también sale 12. ¿Ok? Muy bien, vamos a colocarlo con color azulito para que coincida con lo que estábamos viendo antes. Muy bien, listo. Ahora, ¿cuántos electrones tienen? Cuando son átomos neutros, significa que tiene la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones, es decir, 12 también. ¿Se entendió? Muy bien. A ver, hagamos para el potasio de una vez. P, protones. ¿Cuántos protones tiene? Es el número Z, es decir, 10 y 19. De pasada, ¿cuántos electrones tendrá? Electrones y protones son iguales cuando tenemos átomos neutros, entonces acá también sería 19. Y ahora sí, neutrones. ¿Cuántos neutrones tendrá? Muy bien. Para calcular cuántos neutrones tendrá, pues simplemente hacemos uso de la fórmula de A es igual a Z más N. A vale 39, Z vale 19. Bueno, lo restamos. Vamos a colocarlo a ver si es que podemos así. 39 menos 19. ¿Y esto cuánto me saldría? Me saldría, si no me equivoco. Entonces, ahí está el número de neutrones. Muy bien. Los otros dos ejemplos, ustedes lo desarrollen. Muy bien. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Completa la siguiente tabla. Bueno, una vez más, voy a completar, a ver, las dos primeras filas, ¿les parece? A ver, para poder dejarles también a ustedes, chicos, que puedan trabajar, puedan completar también la tabla. A ver, por ejemplo, en el silicio, 30 es el número de masa, es decir, acá ya tengo que esto vale 30. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más? 14 es Z. Ya tengo Z. N es el número de neutrones. Vendría a ser la diferencia, es decir, 30 menos 14. Esto me sale 16, ¿no es cierto? Entonces ya tengo N. Y el número de electrones coincide con el número de protones, es decir, con Z. Por lo tanto, mira, acá si gustan, acá le voy a colocar una, ya, ¿qué más quieren? Una flechita indicando que se trata de una relación directa. ¿Por qué? Porque si tenemos el átomo neutro, estos dos van a ser iguales, ¿cierto? Siempre y cuando el átomo sea neutro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no he colocado todavía nada. ¿Cuántos electrones tendría? Tendría 14 electrones. Bien. Digamos, Hg es el mercurio. Según lo que vemos acá, su peso atómico su masa atómica es 200. Entonces colocamos acá 200. ¿Qué más? N es el número de neutrones, es 120. Si ustedes se dan cuenta en la tabla, es como que Z más N me da 30, ¿no es cierto? Es decir, la suma de Z con el número de neutrones me da el número de masa. Entonces, ¿qué valor tendría que ser Z aquí? Tendría que ser 80. ¿Para qué? Para que sumado con 120 me dé 200. Ahora, ¿cuántos electrones tendría? 80 también, que tiene que coincidir con el número Z, es decir, con el número de protones. ¿Se entendió, chicos? Muy bien, entonces la siguiente parte de la tabla, estoy seguro que ustedes lo van a poder completar sin ningún problema. Muy bien. Borramos acá y pasamos a un ejercicio, un problema. A ver, dice, en el núcleo de un átomo, los neutrones y los protones están en la relación de 6 a 4. Si su número atómico es 48, ahí es su número de masa. Bueno, el problema es sencillo. Planteamos el elemento, que no conocemos quién es, su número de masa, su número atómico, y vamos a colocar por esta vez
una letra N representando el número de neutrones, ¿ok? Tener en cuenta que Z más N da A, es decir, la suma de los dos de abajo me da el de arriba. Ahora, ¿qué más? Vamos a sustituir el dato. Cuando te dicen que el número de neutrones están en la relación de 6 a 4, ¿qué significa? Significa que neutrones van a ser o van a estar relacionados, vamos a ver acá, con el número 6 y los protones van a estar relacionados con el número 4, ¿no es cierto? Entonces, nos han enseñado en aritmética que cuando tenemos ese tipo de casos, los neutrones serían 6x, ¿qué más? Y los protones serían 4x. Pueden ser 6K y 4K, no importa la variable que vayan a utilizar. Lo importante es que utilicen en este caso los números de proporcionalidad, que serían 6 y 4. ¿Ok? Entonces, ya tengo que el número de n neutrones es 6x y el número de protones, que es z, es 4x. ¿Cómo quedaría entonces el átomo? Quedaría así. 4x en la z y 6x en la n. Pero tú sabes que el número de masa es la suma de z más n. Ahí está. Entonces, ¿a qué sería igual? 4x más 6x, lo cual sale que es x. Por lo tanto, tengo así el modelo del átomo que me están pidiendo en referencia. Así quedaría. Bueno, y como dice que su número atómico es 48, ¿cuál es su número atómico? Es 4x, es decir, 4x sería igual a 48, x vale 12. Entonces, sustituyendo, si x vale 12, me quedaría el número, el elemento con número de masa 120, número atómico 48 y número de neutrones igual a 72. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces es un problema en este caso para poder resolver eficientemente. Bien, chicos, hemos llegado al final. Yo les agradezco bastante el haber estado atentos, sobre todo siempre semana a semana durante las clases por Zoom. Veo que siempre están interesados en cómo resolver las preguntas que siempre les dejo al final. Por esa razón es que aquí les dejo también unas preguntitas para que puedan reforzar su aprendizaje. Seguramente cuando tengamos la siguiente sesión a través de la plataforma virtual, la vamos a poder resolver. Muchísimas gracias, chicos, y ya saben, tengan las medidas de cuidado pertinentes para la enfermedad del coronavirus. Todavía no hemos salido de la pandemia, así que no hay que bajar los brazos, hay que hacer caso a las autoridades y mantener la distancia social y lavarnos siempre con frecuencia las manos. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto.